Vamos a otro tema porque el informe sobre el riesgo político de América Latina elaborado por la Universidad Católica reveló que los principales riesgos para este año en la región son, por ejemplo, la inseguridad, el crimen organizado, el narcotráfico, también la corrupción y también las olas migratorias. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Canal 24 Horas. Buenos días, Davor. Gracias por la invitación. Bueno, estamos en tiempos críticos, peligrosos, dice el informe, y de hecho hace un punto. Dice, estamos en el momento más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Tan así? Esa es una de los análisis que se plantean hoy día, porque este 2025, Davor, va a ser el año que nosotros llamamos de la geopolítica, porque la mayor fuente de incertidumbre viene de los eventos globales. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Medio Oriente, la guerra Rusia en Ucrania, el Trump 2.0? Es decir, una serie de elementos que obviamente terminan teniendo impacto en América Latina y en Chile en particular. ¿Y por qué somos tan impactados? Porque acá en América Latina no hay riesgos bélicos, por lo menos que asomen ahí a la vuelta de la esquina, pero sí nos impacta lo de Israel con Hamas, nos impacta los conflictos de Rusia con Ucrania y otros que puedan suceder. ¿Por qué somos tan vulnerables? ¿Es el continente americano el más vulnerable quizás a lo que pasa en otras fronteras? Efectivamente, nosotros estamos alejados de las zonas de guerra. Los problemas de América Latina son más bien de violencia e inseguridad, no de estar expuestos a eventos de guerras. Pero obviamente tenemos una sensibilidad en algunos aspectos. Por ejemplo, lo que ocurre entre China y Estados Unidos. Si se endurece esa confrontación económica, son nuestros dos principales socios comerciales y por lo tanto el impacto en sus economías tiene un efecto directo en nosotros. Lo segundo es México dentro de América Latina y cómo va a ser su relación con Estados Unidos. Lo tercero, todo lo relacionado al manejo del narcotráfico, especialmente lo que ha generado incomodidad en Estados Unidos, que es la creciente ingreso de fentanilo. Entonces tenemos distintos elementos, y termino con lo de Medio Oriente, porque 2/3 de las reservas de petróleo están en esa zona. Consecuencia, todo lo que ocurra tiene impacto directo en el precio de las materias primas y por lo tanto en los costos de producción en nuestra región y eventualmente en otro tipo de situaciones como la mayor incertidumbre en los mercados. Y para América Latina, la asunción de Donald Trump, que se va a producir el próximo 20 de enero, ¿trae puros efectos negativos o escenarios adversos o de mucha incertidumbre, como por ejemplo el proteccionismo económico, o hay elementos positivos que le traiga a América Latina la llegada de Donald Trump? Creo que más que elementos positivos o negativos, el principal tema con Donald Trump es la incertidumbre, porque es una persona impredecible. Dentro de esa impredictibilidad tenemos temas positivos y negativos. Por ejemplo, los negativos o riesgos es si hay una nueva ola proteccionista, que obviamente va a encarecer los productos, va a generar problemas en el comercio global y eso termina elevando eventualmente los precios. Por eso los mercados Davor hablan de un riesgo de persistencia de la inflación a pesar de que venía bajando. En los temas positivos podemos tener, por ejemplo, la baja de impuestos en la economía americana y que eso genere un impulso en la inversión. Ese impulso en la inversión obviamente va a generar también un boom económico del cual se puede ver beneficiado América Latina y en particular México o los centros de producción que están más cercanos a Estados Unidos. Pero a Estados Unidos, ¿a la Casa Blanca le importa América Latina o no le importa nada finalmente más ahora con esta administración que mira hacia otros lados? Yo he sostenido la posición de que América Latina no es prioridad en la política exterior de Estados Unidos, con la excepción de México, que es un capítulo aparte. Sí. Pero no lo ha sido para Trump y tampoco para los demócratas. La centralidad de la política exterior de Estados Unidos va a estar en otro lado y eso también podríamos decir nosotros es bueno en una primera etapa porque no van a estar los ojos puestos acá. Salvo, Davor, en un eventual endurecimiento en las acciones con China y que lo hemos visto, por ejemplo, en el tema del Canal de Panamá. ¿Avisoran algún escenario bélico para América Latina, una eventual guerra civil? Y quiero hacer el link de inmediato con Venezuela, eventualmente, en que puedan quizás exacerbarse aún más las posiciones internas que hemos visto a propósito de la asunción de Nicolás Maduro. Además de lo de Venezuela, ¿se ve algo crítico en este mapita, en estos países que estamos a este lado del mundo? Riesgos bélicos, no. Nada. No somos una zona, una región, un hemisferio con amenazas bélicas. Nuestro riesgo está fundamentalmente en el crimen organizado, de cómo ha venido creciendo, integrándose y profesionalizándose. Ahí yo pondría el foco porque por 3 años ha sido el principal riesgo político. Y en tema de Venezuela, lo que sabemos es que Estados Unidos tiene todas las cartas sobre la mesa. En la primera administración de Trump trató de ser duro, no le dio resultados. Ahora, al menos a nivel retórico lo ha sido, pero queda ver cómo va a venir acompañado eso de acciones concretas. Y el problema de Caracas, la llamada cuestión venezolana, ¿cuánto influye al resto del continente, a países como Chile, sobre todo haciendo el vínculo con la ola migratoria? Ya hay 7,7 millones de expatriados, de acuerdo a las cifras que ha entregado ACNUR, y eso podría aumentar, de acuerdo a todos los análisis, a raíz de la nueva asunción de Nicolás Maduro.
Tiene un impacto directo en América Latina, primero en lo que tú mencionas, una posible nueva ola migratoria. Se estima que podría ser entre 3 a 5 millones en este próximo periodo de Maduro. Y la gran pregunta es cómo América Latina y Chile en particular podría absorber esa nueva ola migratoria. A eso de ahora hay que sumar las deportaciones masivas que ha anunciado Trump, que ha generado una presión migratoria en Centroamérica y en México. Entonces, ahí tenemos un primer problema. Y el segundo es político. Porque si bien muchos gobiernos de izquierda han condenado, han sido neutros o se han mantenido al margen de apoyar a Maduro, a excepción del bloque autoritario de Nicaragua y Cuba, sí genera una cuña política para las elecciones que van a venir en muchos de los países donde están gobernados por izquierda y que muchas de las oposiciones van a decir, ¿qué opina usted frente a esta dictadura de izquierda como es la de Maduro? O sea, corremos de tener el riesgo nuevamente del llamado Chilezuela, que fue tan incumbente en las campañas anteriores. En la segunda vuelta del expresidente Piñera con Guillé. Ya. Y a propósito de aquello, el 2025 es un año que por lo menos en Chile es electoral, tenemos elecciones presidenciales en noviembre que son siempre muy atractivas, no se sabe cuál es el giro político que va a tener este y otros países. Hay muchas elecciones a las que haya que estar atento y que pueden de alguna manera cambiar la dirección de uno u otro país importante en el concierto internacional. Es muy probable que nosotros estemos entrando en una era de reconfiguración política en América Latina, porque tenemos Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras y el próximo año, Davor, Colombia, Perú y Brasil. Ya, ¿y para dónde giran esos países? ¿A la izquierda, a la derecha? Porque aquí tuvimos la marea roja, estamos en la marea rosa. ¿Para dónde se va? Yo diría que si se mantiene la tendencia voto-castigo que ha sido la mayoría de las elecciones de América Latina, vamos a ir gradualmente hacia las fuerzas de derecha nuevamente en muchos de estos gobiernos. Ya, ¿y eso se ve como un riesgo también para América Latina? Eso en sí no es un riesgo, sino que es un cambio político que tienen que considerar obviamente los países, los tomadores de decisión, la política y el sector privado. Ya, pero hay también un auge del populismo en América Latina y también una irrupción de una nueva fuerza de derecha quizás un poquito más extrema como Nayib Bukele en El Salvador, como Javier Milei en Argentina. ¿Se corre el riesgo de que tengamos más auge del populismo en otros países de América Latina? A ver, el populismo no tiene partido político, está en las derechas y en la izquierda a nivel latinoamericano y global. Lo que nosotros vemos es que esto va de la mano con el retroceso de la democracia y un menor valor de la democracia, y eso es un terreno fértil para lo que hoy día Davor se llaman los autoritarismos competitivos. Ganan con las reglas del juego democrático, pero que en el poder comienzan a erosionar las instituciones, que son algunos de los casos que hemos visto. Ahora, Milei, más allá de su figura disruptiva y su política del insulto, ha jugado con las reglas del juego democrático y por lo tanto más bien es su discurso o su estilo que está afectando de manera directa a la democracia. Sí, al parecer es más disruptivo hacia afuera que hacia adentro, porque uno ve que todavía tiene altos índices de popularidad y de hecho uno de los presidentes más populares o con mayor aprobación en América Latina, algo que es extraño mirado desde otros países. Claro, porque ha tenido una buena aprobación de su programa económico el primer año, especialmente en la contención de la inflación, y este segundo año tiene desafíos económicos, de crecimiento económico, de atracción de inversión, y un desafío político que son las elecciones legislativas en octubre, parciales, donde se renueva parte del Senado y la Cámara de Diputados. Ya, Jorge, a propósito de economía, una de las cosas que ustedes advierten es que América Latina va a crecer poco, entre 2 y 3%, para no casarme con algún guarismo en particular. ¿Eso es bueno, es malo, podría crecer más? Es un crecimiento mediocre. América Latina sigue creciendo menos que el promedio mundial y venimos con un estancamiento, Davor, desde el 2014. ¿Y eso quién es el responsable? Porque acá en Chile solemos echarle la culpa a la burocracia y la permisología. ¿Cuáles son los factores en otros países? Yo creo que hay factores estructurales, políticas públicas que no promueven el crecimiento, baja productividad, brecha en el capital humano, que son estructurales y que son ya problemas de fondo en América Latina. Otros son ciclos. China, por ejemplo, nuestro principal socio comercial, está creciendo a la mitad de lo que crecía en la década del 2000 y por lo tanto eso afecta en el precio de las materias primas, en las exportaciones y en la economía en general. Y lo tercero es la estabilidad política. O sea, cuánto los países son predecibles políticamente y ofrecen seguridad jurídica que son fundamentales para los negocios, para la inversión y por lo tanto para el desarrollo. Y dentro de los riesgos que va a enfrentar América Latina, ¿hay algún país más o menos preparado, uno que esté bien preparado y uno que esté mal preparado? Hay países que hoy día tienen buena evaluación. Uruguay, Costa Rica, República Dominicana en Centroamérica y Chile, a pesar de los problemas que está enfrentando, sigue en términos relativos en la parte alta de nuestra región. Y en la parte baja, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Honduras, y yo pondría con luz amarilla lo que ocurra en Colombia y también en el último año del gobierno de Lula, que viene bajando en su popularidad. Y los países que están bien preparados, donde usted incluye a Chile, afortunadamente, ¿tiene que ver eso con la fortaleza de las instituciones, con la estabilidad de las repúblicas? Yo diría que es con la fortaleza de las instituciones que han permitido aún
resistir a pesar de que algunos de estos países no estén pasando por su mejor momento. Ya, ¿cómo atacamos el crimen organizado? Que me da la impresión de que en todos los puntos de riesgo que este informe coloca, el crimen organizado es transversal y de alguna manera atraviesa todo, lo económico, la migración, los problemas políticos que tiene que ver con la eventual corrupción que pueda tener algún país. ¿Cómo hacemos para combatir el crimen organizado? Tienen que ponerse de acuerdo los países porque hoy día al parecer cada uno tiene su propia receta y vemos de hecho los problemas que tiene Chile con el tema de la reconducción, por ejemplo, con los informes de pedir antecedentes a otros países sobre delincuentes. El tema de ahora es que el crimen organizado es multidimensional, entonces no tiene una solución solamente por una vía, no es solamente mano dura que es necesaria y fortalecimiento de las policías y de investigación, sino también una coordinación básica regional, porque el crimen organizado hoy día es transnacional. Si no hay un diálogo mínimo entre los países, por ejemplo, el tema fronterizo, por ejemplo, el control del narcotráfico con los países vecinos, no vamos a contener el crimen organizado. Entonces está esa parte regional, la parte mano dura y también hay un tema de largo plazo, que el crimen organizado crece donde hay ausencia de Estado, donde hay niveles de informalidad laboral mayor, donde hay vulnerabilidad. Y ahí tenemos que crear condiciones económicas y sociales de largo plazo que puedan desincentivar a muchos de estos sectores postergados que ven finalmente el crimen organizado como una vía de desarrollo. ¿Y ahí qué más se puede hacer? Porque a la hora de analizar los estados, y he leído bastante literatura al respecto, se ve que el estado de Chile como estado es bastante sólido con respecto a otros estados dentro de lo que es América Latina. Sin embargo, nosotros no nos está yendo tan bien quizás en el combate al crimen organizado. ¿Qué queda para el resto? Es lo que uno se pregunta. Yo creo que hay un problema en un grupo de países que el crimen organizado ya está enquistado en las instituciones, forma parte de la política y ese es un problema a fondo que sufrió Colombia, México, por dar dos ejemplos. Chile todavía no está en esa situación. Luego tenemos Ecuador, que aumentó en un 800% el nivel de homicidios en solo 5 años. Y ese es un ejemplo que hay que mirar con atención. Y el caso de Chile, claramente Chile, ya ha quedado demostrado, tiene vulnerabilidades, por ejemplo, en la inteligencia, en la identificación de estos carteles, en la porosidad de ciertos sectores de sus fronteras que facilita el tránsito y la actividad ilegal, por ejemplo, la trata de personas. Entonces, esos son los primeros temas que tiene que poner atención Chile, acompañado de un poder judicial que haga efectivas las penas y que dé una señal de mano dura. Ya, la corrupción es un punto clave a la hora de ver los riesgos de América Latina. Sí. Y te pregunto eso y lo añado con los casos mediáticos de corrupción que hemos tenido en el continente y que ha significado el enjuiciamiento y el encarcelamiento de algunos presidentes latinoamericanos. Estuvo Lula preso, estuvieron varios presidentes del Perú presos, estuvo el presidente de Bolivia también enfrentando a la justicia en algún minuto. Eso, lejos de ser mediático, no ha desincentivado el que haya más acciones corruptibles en contra de los políticos. Claro, de hecho, el diagnóstico que nosotros tenemos es que se estancó la lucha contra la corrupción los últimos 6-7 años en América Latina y que ya en algunos países es estructural. Volvemos a lo mismo, forma parte de las instituciones y de la forma de ejercer política y los negocios. El caso de Chile todavía sigue en la parte alta junto nuevamente Uruguay y Costa Rica como los países con mejores niveles de transparencia, pero han tenido problemas estos últimos años, lo hemos visto en la prensa, y lo que nosotros aquí planteamos es cómo le damos un nuevo impulso, una agenda para combatir la corrupción y poner los incentivos adecuados para perseguir a los corruptos y para disuadir a quien quiere cometer actos ilegales. Ya, dentro de los riesgos de la región, en el informe por lo menos que pude apreciar, ¿por qué no está el cambio climático? ¿Por qué no están los riesgos naturales? Este año está como agravamiento del cambio climático en el puesto 7, de hecho sube desde el puesto 10. Pero tú tienes un punto muy importante. Todavía las personas sienten que el cambio climático no toca la puerta a su casa. Es como algo etéreo, como exacto, que claro, ven como algo etéreo. Sí. ¿Se acuerdan algunas veces cuando hay inundaciones, cuando hay temperaturas muy altas, cuando hay quemas, cuando hay zonas agrícolas que ya no, debido a la escasez hídrica, no pueden seguir operando? Y esto tiene un efecto político-social muy importante, el desplazamiento de población, el impacto que tiene en la economía de los países, pero al lado del crimen organizado, de la corrupción, de la migración, sigue siendo visto como un riesgo más bien lejano. Jorge, lo último, en la fotografía larga, porque este es el quinto estudio que tenemos, comparado con el 1, por ejemplo, ¿son los mismos problemas que enfrentamos o esto se ha ido corriendo? Yo diría que hay 3 riesgos estructurales: crimen organizado, corrupción y retroceso en la calidad democrática. Esos se mantienen. Aparece con fuerza este año el tema de la desinformación y polarización. Y luego tenemos riesgos que van cambiando, variando según el año, con la gran distinción este año que es lo geopolítico. Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Que les vaya muy bien. 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta con más aquí en La Mañana Informativa. Muchas gracias por